Esto ya lo vimos, pero que esto no es. Profe, ¿usted puede Sí, invitar gente? O sea, ¿tiene la parte de invitar? no tengo idea, nunca lo hice. ¿Para qué decís vos? No, para mandar el link de vuelta. Ah, acá está invitar. Acá está invitar, sí. Copiar Pero enlace de invitación. Pues se estoy mandando a Manuela otra vez, a ver si le entra con esto. ahí se lo envío de vuelta a ver qué pasa. Ahí lo pongo en el muro, avísale, Bueno, en el muro de Classroom. Aparentemente es el mismo, el link, por lo que veo. Ahí se lo puse en el muro. sí, es el mismo, estoy mirando yo lo mismo. Sí. Bueno, ahora sí, entropía. Estábamos trabajando la clase pasada con el teorema de Clausius, fue lo primero que vimos. Hacemos un repasito y después vemos si hay alguna pregunta y después avanzamos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Sí, Bueno, profe. esperen que subo el volumen. No, con los auriculares esto me cuesta un poco más. En forma directa con el parlante de la compu va mejor. Esperen que abro el chat por si alguno pone algo por ahí. Acuérdense, cuando se corte, hacemos 15 minutitos de recreo, así se me graba el disco, que tarda bastante pesado la grabación de toda la clase al disco, son 40 minutos de video, que hace la conversión y la grabación a MP4. 15 minutos de reloj y después seguimos, ¿sí? Bueno, esto es la introducción, avancemos un poquito hasta el teorema de Clausius. Esta era la desigualdad que planteaba Clausius, ¿no? Que planteó Clausius. Ahí está. Ah, no, Marín. Que decía que la integral a lo largo de un ciclo de los calores intercambiados, dividido la temperatura con que se intercambia cada calor infinitesimal, cada pequeña porción de calor, está diciendo esta fórmula, dividido la temperatura absoluta con que se hace esa transferencia, a lo largo de la frontera sería, ¿sí? Del ciclo. Acuérdense que calor se busca en la frontera, en el límite, ¿sí? Entre el sistema y el medio, siempre. No hablamos de calor cuando es interno, ¿sí? La transferencia. Siempre el calor es cuando es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera del sistema. Entonces, si hiciéramos esa sumatoria o integral a lo largo de todo un ciclo, siempre eso va a dar menor o igual a cero. Ese es el teorema de Clausius. Y lo que vio Clausius es el surgimiento de una nueva propiedad del estado, que es esta relación delta calor sobre temperatura, que en definitiva es lo que llamamos después entropía, ¿no? Bueno, es si el calor se transmitiera en forma reversible, ¿sí? Esa igualdad se transforma a cero.
O sea, tomamos la parte 0. Es decir, que cuando esta integral se resuelve a lo largo de un ciclo que sea internamente reversible, ¿sí? Esta integral nos da 0. Y en forma diferencial, cuando, ¿sí?, el diferencial, la integral de un diferencial, de una función diferencial, diríamos en matemática, o una expresión diferencial da 0, una integral cíclica da 0, matemáticamente eso expresa que lo que tengo bajo el signo de la integral, esa ecuación diferencial, corresponde al diferencial de una función de estado. Eso es matemática pura. ¿Sí? Siempre se cumple así. Siempre que vos integres una ecuación diferencial, que es lo que siempre tenés bajo el signo de la integral, de una integral cíclica, esto tiene que ser, no una integral abierta entre 1 y 2, una integral cíclica, de un ciclo, de una función matemática cerrada. Podría ser, bueno, en el caso nuestro, eso para nosotros es un ciclo. Da 0, esa integral da 0 significa que lo que tenés bajo el signo del integrando es el diferencial de una función de estado. Bueno, y ahí surge lo que veía Clausius, ¿sí? Que esto da origen, este diferencial de QR sobre T, da origen a lo que llamamos entropía, ¿sí? Bueno, después hablamos de que si queremos hallar el total de entropía, de la variación total, porque la fórmula 6.3 que habíamos visto en la clase pasada nos daba el diferencial de esa función. El diferencial, acuérdense, es un valor tan pequeño como uno pueda pensar. Si queremos obtener el total de la variación de entropía, hay que integrar ese diferencial, que es, ahora sí, la integral entre dos estados cualquiera. Porque sabemos que en un ciclo da 0 si es reversible el calor. Acá lo tenemos escrito en la 6.2. Si se integra a lo largo de un ciclo, de calor reversible sobre T, 0. Pero si es una transformación abierta, entre el estado 1 y el estado 2, esa integral va a tener un valor que nos va a dar, una vez que definamos, ¿no?, los límites 1 y 2, nos va a dar la variación de esta función, de esta nueva función, entropía, que designamos con la letra S mayúscula. Hacemos un poquito más. Bueno, se hizo una interpretación física de lo que podía llegar a ser la entropía. Es un concepto bastante complejo para explicar en forma macroscópica. Hay que recurrir a un estudio microscópico de la materia, ¿sí?, de los cuerpos, de los sistemas, para poder llegar a explicar y entender. Ahí está Rebollo. Entenderlo. Pero en principio, si teníamos una transformación a temperatura constante, la entropía nos mide en cierta forma el calor reversible puesto en juego. Eso se resolvió acá con la integral, ¿no? Siendo que la temperatura es constante, se puede sacar fuera de la integral y simplemente nos quedó esto. Despejando de esa integración el calor, nos queda que el calor reversible es la temperatura por la variación de entropía. O sea que esta variación de entropía, a temperatura constante, nos está midiendo el calor. O sea que hay una relación entre calor y la variación de entropía, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más. Hablamos del calor y la reversibilidad, esto no lo vamos a repetir, pero en definitiva, siempre que haya calor puesto en juego, estamos hablando de que hay irreversibilidad. O sea, transferir energía en forma de calor, ya sabíamos que hace que se degrade la energía, ¿sí? Que la energía pase a una forma más degradada y sea difícil, por ejemplo, a partir del calor poder obtener trabajo. Es más, no podemos a partir del calor obtener un 100% de trabajo, ¿no? Con una cierta cantidad de calor no puedo obtener esa cantidad equivalente en trabajo. Siempre voy a tener que desechar parte del calor a la fuente fría, ¿no? Según lo que sabíamos del segundo principio. O sea que el calor está asociado a irreversibilidad. Eso lo habíamos explicado en la clase pasada y por acá nos habíamos quedado, ¿no? En el concepto de entropía e irreversibilidad. ¿Cómo? A partir de la entropía vamos a medir finalmente la irreversibilidad. ¿Rebollo? ¿Entró Rebollo? ¿Me escucha Rebollo? Sí, profe, buen día. Bueno, ¿qué pasó? No sé, tuve que desinstalar el Zoom e instalarlo de vuelta porque no me dejaba entrar de ninguna forma. Mirá vos, sí, pero fíjate que era un problema con el Zoom, con tu Zoom, porque ahora pudiste entrar perfectamente.
Sí, quería cerrar las pestañas del celular y se me cerraba absolutamente todo, así que no sé qué Por era. ahí reiniciando el celular, apagándolo, pero no sé si probaste eso. Sí, sí, probé, pero tampoco me dejaba, así que lo Tampoco. desinstalé y lo volví a instalar. Ok, perfecto. Sí, a mí una vez me pasó también, que la clave estaba bien, estaba todo bien y no me dejaba entrar a una reunión. No pude entrar directamente. No sé qué pasaba. Bueno, vamos a analizar, esto ya lo vimos en la primera parte de todo esto. Habíamos analizado un ciclo, ¿este ciclo es reversible o es irreversible? Es pregunta, fue pregunta. ¿Cómo, profe? Si este ciclo que tengo dibujado acá en el diagrama PV tengo dibujado un ciclo, ¿no? Lo ven bien ahí, ¿no? Ese irreversible. Es irreversible. Cuando una de las transformaciones es irreversible, el ciclo es irreversible. Acá el ciclo está compuesto, ¿sí? Por dos transformaciones hipotéticas, ¿no? De 1 a 2 avanza por una transformación irreversible, ¿sí? Muchas veces, o lo habitual es, cuando está dibujada en línea de trazo, significa que esa transformación es irreversible. Que el camino no sabemos cuál es. Puede ser cualquiera, entonces se lo hace con línea de trazo, para identificar que es irreversible, ¿no? Esa transformación. Acuérdense que las irreversibles, ¿sí? Son aquellas que no se pueden realizar en sentido contrario y hacer que el sistema vuelva al estado inicial, sin agregar modificaciones. Es decir, una vez que hice la 1-2 irreversible, no podría volver, ¿sí? Al estado inicial, al 1, ¿sí? Sin que haya cosas que no vuelvan a su estado inicial. O sea, si yo tengo el estado 1, que tiene cierta presión, volumen y temperatura, avanzo al estado 2 con cierto volumen, presión y temperatura, ¿sí? Ahora, yo podría volver al estado inicial, ¿sí? Por ejemplo, por esta reversible, que es lo que hace acá, ¿no? El ciclo. Cierra ahora por esta reversible. Pero como la primera fue irreversible, es decir, antes de eso, yo volví al estado inicial, o sea que volvió todo atrás. Volví a la presión, volumen y temperatura inicial. Pero al haberse efectuado la primera transformación en forma irreversible, ¿sí? Hubo algo en alguna parte, ¿sí? De este universo que estamos analizando, donde se están produciendo estas transformaciones, que no pudo volver a su estado inicial. O sea, hay algún calor dando vuelta por ahí, seguramente, que no va a poder volver a hacer trabajo si es que en la 1.2 se realizó trabajo. Es el ejemplo que damos el otro día, ¿no? Si tienen dudas con eso, repásenlo, que está en los apuntes, ¿sí? El tema de la irreversibilidad, ¿no? Bueno, tenemos un ciclo irreversible. Entonces, como tengo un ciclo, puedo aplicar el teorema de Clausius. Ahí tengo el resumen de vuelta del teorema de Clausius. Como es un ciclo irreversible, arranco escribiendo la desigualdad de Clausius, no la igualdad, ¿no? La igualdad es cuando es reversible. Acá, como hay una parte que es irreversible, la integral esa es menor a 0. Eso es lo que establece Clausius. Ahora, como el ciclo está compuesto por dos transformaciones, esta integral cíclica la puedo descomponer en las integrales de cada transformación que tengo en mi ciclo. Es decir, puedo integrar primero el calor irreversible de la 1-2 por el camino irreversible sobre temperatura absoluta, más el otro, el que va de 2 a 1 por el camino reversible. Fíjense los subíndices, perdón, los límites de integración. Ahora es 2R a 1 en la segunda parte. Pero esa, como es reversible, le pongo diferencial de Q reversible sobre T. Pero hay una parte de estas dos que es irreversible, entonces, como decía la primera parte de la 6,6, va a ser menor a 0 esa suma. ¿De acuerdo? O sea, descompuse la integral cíclica en la integral de todas sus transformaciones. Eso matemáticamente es válido. Cuando uno tiene un ciclo, ¿sí? Lo puede descomponer en la suma de las integrales de cada transformación. Bueno, ¿qué sabemos acá? Que la parte que dice, ¿sí? Integral de diferencial de Q reversible sobre T, eso corresponde a una variación de entropía. Fíjese que primero lo que hago es pasarlo del otro lado de la desigualdad. Como estaba sumando en esta parte, lo paso restando para el otro lado. ¿Sí? Ahora, ahí viene lo que decía recién. La parte que es integral del diferencial de Q reversible sobre T, eso es una variación de entropía. Solo puedo, acuérdense de eso,
Solo puedo llamarlo variación de entropía si la integral es de calor reversible. Por eso lo que está a la derecha, de la 6,7, lo tengo acá arriba, fíjense. En cambio el cursor para que se resalte mejor. Esto que tengo acá, ahí tengo la variación de entropía. Lo puedo llamar variación de entropía, S2 menos S1 es variación de entropía, ¿no? Delta S. Porque esta integral se hace entre dos estados abiertos cualquiera con calor reversible. Y la otra parte no la puedo llamar variación de entropía. ¿Por qué? Porque se hizo por un camino irreversible. 1, 2 es irreversible, entonces el calor que tengo ahí es irreversible. Pero fíjense lo que puedo escribir. Ahí lo di vuelta, el otro día lo tenía solamente así, acá lo di vuelta. Este S2 menos S1 es delta S1, 2, que es mayor, según lo que dice acá, que la apertura está para el lado de S. O sea que eso es mayor, ¿a qué? A la integral por el camino irreversible. ¿Qué sacamos con? También podemos escribirlo en forma diferencial, ¿no? En lugar de escribirlo con la integral, solamente tomar el diferencial. O sea que si tengo una variación infinitesimal de la entropía, que representaría este delta, eso va a ser mayor siempre a la variación la diferencial del calor irreversible sobre T. Esto es escrito en forma total o integral, y esto es escrito en forma diferencial para una pequeña variación. Bueno, ¿qué podemos sacar como conclusión? ¿Sí? Se puede concluir que la variación de entropía de un sistema durante un proceso irreversible es mayor que esta integral. Lo dice igual la fórmula, eso lo vemos en la fórmula. ¿Sí? ¿Sí? En el caso límite de un proceso reversible, las dos magnitudes se vuelven iguales, claro. Si yo acá pongo la integral, ¿sí? La integral de diferencial de Q reversible sobre T, acá en lugar de ser mayor, la variación de entropía es la variación de entropía. O sea que si esto fuera reversible, si esto hubiera sido reversible, significa que esa integral va a ser igual a la variación de entropía. Ahora, si la transformación es irreversible, ¿sí? La variación de entropía es mayor que la integral. ¿Sí? Bueno, es necesario enfatizar, dice, que en estas relaciones T mayúscula es la temperatura termodinámica de la frontera. Acuérdense, no es la temperatura del sistema. Es la temperatura, ¿sí?, de la frontera a través de la cual el diferencial de calor se transfiere entre el sistema y el medio. Eso es lo que ponemos como T acá abajo. No la temperatura que va teniendo el sistema. Después va a haber fórmulas, por ejemplo, para gases, donde voy a usar las temperaturas del sistema para calcular la variación de entropía del sistema. Pero en esta ecuación, ¿sí?, las integrales que aparecen, que tienen T absoluta abajo, ¿qué es? Es la temperatura con que cada cantidad de calor fue pasando del sistema medio. Como dice acá. Es necesario enfatizar que en las relaciones T mayúscula es la temperatura termodinámica, eso significa temperatura absoluta, es lo mismo. De la frontera a través de la cual el diferencial de calor se está transfiriendo entre el sistema y el medio. Avancemos un poquito más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso, sí. ¿Eso se calcula o se lo da mayormente en los problemas como datos? ¿La temperatura? Sí. La mayoría de los problemas es datos. ¿Sí? ¿Te acordás cómo teníamos en los problemas de ciclos, que nos daba la temperatura de la fuente caliente, de la fuente fría? Sí, sí. Y bueno, Ya. ahí lo vamos a tener. Después, cuando calculemos variaciones de entropía también dentro de sistemas, y son gases o son líquidos, hay fórmulas, que ahí podés usar las temperaturas, hay fórmulas desarrolladas de la integral, donde van a empezar a aparecer las temperaturas que tenga el sistema, ¿no? La temperatura inicial, la temperatura final. Pero conceptualmente, en estas integrales, ¿ves que aparece T acá abajo? Sí. ¿Sí? Es la temperatura con que se va intercambiando el calor. Ese es el significado que tiene. Bueno, la cantidad delta S, la variación de entropía, S2 menos S1, siempre es la final menos la inicial, representa la variación de entropía del sistema. Para un proceso reversible, se vuelve igual a la cantidad. ¿Sí? Si esto fuera irreversible, la integral de esto se vuelve igual a la variación, lo que dijimos antes. ¿Sí? Que representa lo que llamamos transferencia de entropía por medio de calor. Esta integral es lo que llamamos la transferencia de entropía, ¿sí?, como calor. Eso quiere decir que si esta integral la podemos asociar a lo que es la transferencia de entropía, cuando el proceso es reversible,
la variación de entropía, lo que varía la entropía del sistema, es lo mismo que se está transfiriendo mediante el calor. Ahora, ¿qué pasa si el proceso es irreversible? Lo que varíe la entropía del sistema va a ser mayor, ¿sí?, que lo que se transfiera. Por eso ahí está el problema de los procesos irreversibles, que es a lo que vamos a llegar, ¿sí?, que te producen algo más, un plus en la entropía, ¿sí?, de la que podría llegar a tener. Porque si vos haces un proceso reversible, acá pones igual, ¿no? Esta desigualdad se transforma en igualdad si el proceso es reversible. Donde acá diría QR. Entonces vos no estás generando nada de entropía, sino que estás transfiriendo, ¿sí?, del sistema al medio o del medio al sistema, simplemente. Pero si el proceso es irreversible, lo que varíe, ¿sí?, la entropía es más que lo que transferís. Es como que estás creando entropía en los procesos. Ese es el concepto final. En los procesos irreversibles se crea entropía, ¿sí? Y cuanto más entropía se cree, más irreversibilidad tengo. Para eso me va a servir a mí la entropía, para medir la irreversibilidad. Entonces ahora tengo una herramienta más que antes no tenía. Antes nosotros solamente podíamos comparar ciclos, vieron que estuvimos trabajando todo con ciclos de máquinas, ya sea frigoríficas, térmicas, aire acondicionado, bombas de calor. Bueno, ahora puedo analizar procesos abiertos entre un estado y otro. Bueno, el signo mayor que tenemos acá, este signo mayor, ¿sí?, de la desigualdad en las relaciones que vimos anteriormente, es un constante recordatorio de que el cambio de entropía, la variación se refiere, el cambio se refiere a la variación de entropía de un sistema cerrado durante un proceso irreversible siempre es mayor que la transferencia de entropía. Lo que varíe la entropía de ese sistema, acá sistema, acuérdense que sistema es lo que estamos estudiando, ¿no? Pero en algún momento yo me voy a tener que parar también en la fuente, a analizar qué pasa con la entropía de la fuente, ¿sí? Y generalmente la fuente es lo que está en el medio, ¿no? Lo que tenemos en el medio. O sea que la variación de entropía durante un proceso irreversible siempre es mayor que la transferencia de entropía. Es decir, alguna entropía es generada o creada durante un proceso irreversible. Cuando el proceso es irreversible, es lo que yo le adelantaba antes, se está creando o generando entropía. Había una entropía en el universo que estoy analizando. Cuando se produce un proceso irreversible dentro de ese universo termodinámico, va a haber una generación, se está creando entropía. Y esta generación se debe completamente a la presencia de irreversibilidades. Irreversibilidades asociado a creación o generación de entropía. La entropía generada durante un proceso se llama generación de entropía y la vamos a llamar así, S-gen. Como la diferencia entre el cambio de entropía, que es la variación, de un sistema cerrado y la transferencia de entropía es igual a la generación de entropía, miren un poquito esta ecuación, volvemos a la 6.8. Este lado, el lado derecho de la desigualdad, ¿sí?, es menor a este otro lado. Lo dice la ecuación, ¿no? Dice que este lado es mayor que este, o sea que este es menor. ¿Por qué este es mayor? ¿Sí? Porque este, variación de entropía, lo podemos poner como una igualdad. Es igual a este más algo más. Si este es mayor, si 10 es mayor a 8, ¿por qué es? Porque 10 es 8 más 2. ¿Está bien lo que digo? O sea que yo puedo decir que 8, también podría decir que 8 es 10 menos 2. Como desigualdad lo planteo, 10 es mayor a 8. ¿Está bien? Eso quiere decir que 10 tiene algo más que el 8 que tengo de otro lado. ¿Cuánto es? 2. Bueno, eso sería lo que matemáticamente es la generación de entropía. Yo tengo una desigualdad, pero una desigualdad yo la podría transformar en una igualdad. Yo puedo decir que 10, ¿sí?, es 8 más 2. Eso que estoy agregando, ese 2, acá sería lo que es la generación de entropía, ¿sí?, que lo vamos a llamar S-gen, así lo vamos a llamar, y
esto es lo que me va a medir, ese gen, es lo que me va a medir a mí cuán irreversible es el proceso. ¿Bien? ¿Qué pasa si fueran iguales estas dos magnitudes? ¿Cuánto vale ese gen? La entropía generada. No escuché. Cero. Cero, exactamente. Cuando el proceso es reversible, estas dos son iguales. Entonces no tengo nada que agregarle a esto para que la igualdad se pueda cumplir. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense que les dice que la 6,8, que es esta que tenemos acá arriba, se puede escribir como una igualdad. Es lo que yo quería explicarles recién. Se puede escribir así. La variación de entropía. La variación de entropía se puede calcular de esta forma. En lugar de desigualdad, como si fuera una igualdad. Pero tendría que sumarle la generación de entropía para que se transforme en una igualdad. Bueno. La generación de entropía siempre es una cantidad positiva, ¿sí? O a lo sumo igual a cero. Su valor depende del proceso, así que no es una propiedad del sistema. La variación de entropía sí es una... O sea, la entropía sí es una propiedad del sistema. Acuérdense que la entropía es una función de estado. La vamos a calcular con propiedades del estado, ¿sí? Pero la generación de entropía no es una función de estado. Va a depender de cuán irreversible sea el proceso. Cuanto más irreversible, más rozamientos hay entre partículas o rozamientos mecánicos, ¿sí? Cuanto más imperfecta sea la transformación termodinámica, podríamos decir, mayor va a ser la generación de entropía. Por eso hay que distinguir lo que es la generación de entropía y lo que es la variación de la entropía. Por eso dice que siempre es una cantidad positiva. En las irreversibles va a ser mayor a cero, o cero va a ser cuando sea reversible. Y fíjense que si el proceso es reversible, esto sería cero. Acá habría que poner en lugar de integral de diferencial de Q reversible, integral de diferencial de Q en general. Acá, esta R habría que sacarla. ¿Sí? Si fuera reversible, como la escribí acá yo, ¿qué pasa con esta S gen? Ahí sería cero. Entonces la variación de entropía coincide exactamente con esta fórmula. Vuelvo un cachito para atrás para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Dónde la escribimos? Por acá la escribimos. Acá la tienen. Esta fórmula que es la 6,4, variación de entropía que es la integral entre 1 y 2 de diferencial de Q reversible. Cuando pongo Q reversible es la variación de entropía. Entonces, si yo en esta fórmula pongo Q reversible, estamos hablando de la formación reversible, ¿qué pasa con la generación de entropía? Es cero. Pero si no pusiera reversible acá, eso tendría que tacharlo, la generación de entropía es mayor a cero. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa variación de entropía cumpla con esta ecuación que está acá arriba. Si es irreversible, ¿qué pasa con este número? Este número que está acá. Si pusiera irreversible acá, ¿no? ¿Qué pasa con este número? Es más chico que la variación de entropía. Por eso hay que sumarle algo más, que es la generación de entropía, para que se cumpla esa desigualdad. Esto se cumple porque viene arrastrado de lo que planteamos del teorema de Clausius. ¿Sí? Bueno, entonces, hay una generación de entropía, aparte de la entropía que se transfiere en un proceso, ¿sí? Hay una generación en los procesos irreversibles. Acá tengo un resumen de lo que fui poniendo. ¿Qué sucede si tengo una transformación adiabática reversible? ¿Sí? ¿Qué significa que es adiabática? Que no hay calor. No hay variación infinitesimal de calor, o sea, no hay un diferencial de calor y tampoco va a haber, ¿sí? En ese caso, no hay calor directamente, ¿no? Sea indiferencial o sea total, no hay calor en la adiabática. ¿Qué pasa con la variación de entropía? En forma infinitesimal estamos hablando acá, ¿sí? Es cero si no hay calor. Si hacen la integral de cero, ¿sí? Cero. Entonces, ¿qué pasa? Si la variación de entropía es cero, la entropía no cambió. La entropía final es igual a la entropía inicial. O sea que en una adiabática reversible, la entropía se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Se puede expresar así. Es decir, que si un sistema experimenta una transformación adiabática reversible, su entropía no se modifica. En consecuencia,
Una adiabática reversible es una transformación isoentrópica. O sea que acá tenemos una nueva transformación para estudiar. Nosotros conocíamos la adiabática en general, ¿sí? Bueno, pero la adiabática puede ser reversible o irreversible. Entonces, si la adiabática es reversible, en la cual no hay calor, el calor, acuérdense que era la causa de irreversibilidad que tenemos en nuestros procesos. Si no hay calor, ¿sí? No hay causa de irreversibilidad. Si no hay causa de irreversibilidad, ¿sí? La entropía es cero. Si la entropía es cero, eso está escrito en las ecuaciones que vimos anteriormente. En la integral de diferencial de Q sobre T puede ser mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque esa integral nos puede llegar a dar la variación de entropía. ¿Cuándo nos da la variación de entropía? Cuando es igual a cero. Perdón, cuando el calor es reversible. ¿Sí? Entonces, si no hay calor, en una transformación reversible, ¿sí? Esta variación va a ser igual a que si hago la integral a cero. Entonces, si la variación es cero, significa que la entropía no cambió. Entonces, incorporen en su mente este nuevo concepto porque lo vamos a usar bastante en los próximos temas. ¿Sí? Isoentrópica. Una adiabática puede ser isoentrópica. ¿Cuándo? Cuando la adiabática es reversible. Muchos sistemas o dispositivos como bombas, turbinas, toberas y difusores son esencialmente adiabáticos. Esperen que se va a cortar. Hacemos el recreo, se corta en cualquier momento, ¿no? Funcionan, o sea, tienen mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades, como fricciones asociadas al proceso. Un proceso isoentrópico puede servir como modelo apropiado para procesos reales, para este tipo de elementos, bombas, turbinas, ¿sí? Difusores, toberas, cosas que vimos, bueno, bombas no, pero turbinas, toberas, estuvimos hablando el año pasado en primer principio. Un proceso isoentrópico puede servir como modelo apropiado para estas. O sea, la mejor transformación podría ser una isoentrópica, una adiabática reversible, ¿sí? Además de permitirnos definir